El sol de julio caía implacable sobre las calles de Guadalajara cuando Roberto Morales terminó de ajustar el último tornillo del motor de una camioneta Ford modelo 98. Tenía las manos manchadas de grasa hasta los codos y el overol azul marino mostraba las huellas de incontables reparaciones. A sus 38 años, Roberto era reconocido en el barrio de Santa Tere como uno de los mejores mecánicos que se podían encontrar, pero su taller improvisado bajo un árbol de mezquite en un terreno baldío contaba una historia diferente. Había perdido su taller formal 2 años atrás, cuando el dueño del local decidió vender el edificio completo a una cadena de tiendas de conveniencia. Sin capital para rentar otro espacio adecuado, Roberto había terminado trabajando en la calle, donde los clientes que confiaban en su habilidad lo buscaban todavía. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto guardó sus herramientas en una caja metálica oxidada que había sido su compañera durante más de 15 años. Cada llave, cada desarmador, cada pinza tenía su propia historia. Las había comprado una por una con el sudor de su trabajo y ahora representaban todo su patrimonio profesional. Mientras limpiaba sus manos con un trapo sucio, observó el tráfico de la avenida Lázaro Cárdenas. Los coches pasaban veloces, algunos con problemas mecánicos evidentes que su oído entrenado detectaba de inmediato. Un Tsuru con la banda del alternador floja, un Jetta con problemas en la suspensión, una Suburban con el múltiple de escape roto. Roberto podía diagnosticar vehículos con solo escucharlos pasar. La tarde comenzaba a caer cuando vio un Nissan Altima color plata que se detenía en el semáforo cercano. El motor hacía un ruido irregular, como si tuviera problemas de combustión en uno de los cilindros. Roberto observó cómo el conductor, un hombre de mediana edad vestido con ropa sencilla, parecía preocupado por el comportamiento de su vehículo. El carro avanzó cuando el semáforo cambió a verde, pero el motor falló completamente a los pocos metros y se quedó varado justo frente al terreno donde Roberto trabajaba. El conductor intentó encenderlo varias veces sin éxito. Roberto se acercó caminando despacio, secándose aún las manos. El hombre bajó del vehículo con expresión de frustración evidente en su rostro. Vestía una camisa de algodón a cuadros deslavada y pantalones de mezclilla gastados. Sus zapatos eran de trabajo, del tipo que usa la gente que labora en construcción o en algún oficio pesado. Tenía aproximadamente 50 años, cabello entrecano y manos que mostraban años de trabajo duro. «Buenas tardes, señor», dijo Roberto con respeto. «Vi que su carro se paró. Soy mecánico. ¿Gusta que le eche un ojo?» El hombre lo miró evaluándolo. A pesar de la apariencia humilde de Roberto y su taller improvisado, había algo en sus ojos que transmitía conocimiento y honestidad. «Pues sí, sí puede. Ya me dejó botado 2 veces esta semana y no sé qué tenga». Roberto abrió el cofre del Altima y se inclinó sobre el motor. Sus manos se movieron con la precisión de un cirujano, tocando cables, verificando conexiones, revisando el estado de diferentes componentes. Después de unos minutos de inspección silenciosa, encontró el problema. «Mire, don, su problema está en las bobinas de encendido. Tiene 2 que ya están falladas. Por eso el motor pierde fuerza y se le apaga. Las bobinas están mandando chispa irregular y eso hace que los cilindros no trabajen parejo». El hombre asintió, aunque era evidente que no entendía completamente los términos técnicos. «¿Y se puede arreglar aquí mismo?» Roberto sacudió la cabeza con honestidad. «No, don, las bobinas necesitan cambiarse. Son piezas que no traigo aquí en mi inventario y además necesito equipo de escáner para leer los códigos de error del sistema.
Lo que sí puedo hacer es un ajuste temporal para que llegue a un taller bien equipado o a su casa, pero es solo provisional. ¿Cuánto me cobraría por ese ajuste temporal? Nada, señor. Es cosa de 10 minutos. No me cuesta nada hacerlo. El hombre lo observó con sorpresa. En una ciudad donde todos buscaban sacar provecho de cualquier situación, encontrar a alguien dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio era poco común. ¿Está seguro? No quiero abusar. Completamente seguro. Déjeme trabajar un momento. Roberto trabajó en el motor durante 15 minutos, ajustando las conexiones de las bobinas, limpiando contactos y haciendo algunos arreglos provisionales que permitirían al vehículo funcionar lo suficientemente bien para llegar a destino. Cuando terminó, le pidió al hombre que encendiera el motor. El Altima arrancó con un ronroneo mucho más suave, aunque Roberto sabía que el problema de fondo seguía ahí. Ya está, Don. Esto le va a durar unos días, pero necesita cambiar esas bobinas pronto. Si quiere, yo se las puedo conseguir a buen precio y hacer el trabajo completo. Le cobraría 1,000 pesos por las 2 bobinas originales y 300 de mano de obra. Total, 1,300. El hombre sacó su cartera y extrajo 200 pesos. Tome, joven, por lo menos esto por su tiempo. Roberto levantó las manos negándose. No, señor, no puedo cobrarle por un trabajo provisional que no resuelve el problema de fondo. Cuando quiera hacer el trabajo completo, con mucho gusto. Aquí estoy de lunes a sábado. El hombre insistió, pero Roberto se mantuvo firme. Finalmente, el señor guardó su dinero, pero antes de subirse al coche, le dio la mano a Roberto con fuerza. Me llamo Javier Mendoza. ¿Y usted, cómo se llama? Roberto Morales, para servirle. Roberto, voy a volver. No todos los días se encuentra uno gente honesta como usted. Roberto observó el Altima alejarse por la avenida y regresó a guardar sus herramientas. El día había sido largo y apenas había ganado 400 pesos por 2 trabajos completos. No era suficiente, pero era lo que había. Mientras cerraba su caja de herramientas, pensó en los días en que tenía su propio taller, con sus 3 empleados, su clientela fija y la estabilidad que tanto había trabajado para conseguir. Todo eso había desaparecido en un instante cuando el edificio se vendió. Los intentos de conseguir financiamiento para abrir un nuevo local habían fracasado. Los bancos no le prestaban sin aval y todos sus conocidos estaban en situaciones similares o peores. Esa noche, Roberto cenó unos tacos de frijoles en su cuarto rentado, un espacio de 3 por 3 metros en una vecindad del barrio de Analco. El cuarto tenía apenas una cama, un ventilador viejo, una pequeña estufa de 2 quemadores y un baño compartido al final del pasillo. Las paredes estaban decoradas con calendarios viejos de refacciones automotrices y un diploma descolorido que certificaba su graduación del CONALEP como técnico en mecánica automotriz 15 años atrás. Mientras comía, Roberto pensaba en Javier Mendoza. Había algo diferente en ese hombre. No era solo su agradecimiento genuino, sino algo más profundo que Roberto no lograba identificar. La forma en que observaba, la manera en que hacía preguntas, como si estuviera evaluando más que solo el trabajo mecánico. Roberto sacudió la cabeza. Estaba imaginando cosas. Era solo otro cliente que necesitaba ayuda, nada más. Los siguientes 2 días transcurrieron con normalidad. Roberto reparó un Chevy Monza con problemas de carburador, cambió el aceite y filtros de un Pointer y diagnosticó un problema de transmisión en un Sentra. Ganó 1,200 pesos en total, suficiente para pagar la renta de la semana, comer modestamente y ahorrar un poco. Cada peso contaba cuando se vivía al día. El viernes por la tarde, cuando el calor de Guadalajara alcanzaba su punto máximo, Roberto vio el Altima Plata estacionarse nuevamente frente a su área de trabajo.
Javier Mendoza bajó del vehículo con una sonrisa. Buenas tardes, Roberto. Vine para que me haga el trabajo completo que me comentó. Roberto se limpió las manos y se acercó. Claro que sí, don Javier. ¿Le consigo las bobinas originales o prefiere unas genéricas que salen más baratas? Las originales. Quiero que el trabajo quede bien hecho. Perfecto. Déjeme el carro y para mañana al mediodía está listo. Solo necesito que me dé un anticipo para comprar las refacciones. Javier sacó 1,500 pesos de su cartera. Tome, aquí está completo el pago. Confío en su trabajo. Roberto contó el dinero y sacó su libreta maltratada, donde anotaba todos sus trabajos. Escribió los datos del vehículo, el nombre del cliente y el trabajo a realizar. Entregó un recibo manuscrito a Javier. Mañana a las 12 está todo listo, don Javier. Al día siguiente, Roberto llegó temprano a su área de trabajo. Había comprado las bobinas originales en una refaccionaria de confianza en el centro, donde llevaba años siendo cliente y le daban buenos precios. Trabajó metódicamente en el Altima, quitando las bobinas viejas, instalando las nuevas, verificando todas las conexiones eléctricas, revisando las bujías y haciendo un ajuste general del motor. Para el mediodía, el trabajo estaba terminado y el motor del Altima ronroneaba perfectamente. Javier llegó puntual. Roberto encendió el motor para que escuchara cómo funcionaba. La diferencia era notable. El vehículo operaba suavemente, sin ninguno de los ruidos irregulares de antes. Quedó perfecto, Roberto. Se siente como nuevo. Así debe ser, don Javier. Y mire, de las bobinas me sobraron 50 pesos. Aquí se los devuelvo. Javier miró los billetes que Roberto le extendía y negó con la cabeza. Quédeselos, Roberto. Es propina por el buen trabajo. No puedo, don Javier. Yo cobré lo justo. No me gusta quedarme con dinero que no trabajé. Nuevamente, esa mirada evaluadora de Javier. Tomó los 50 pesos casi con reverencia. Usted es una persona muy honesta, Roberto. En estos tiempos es raro encontrar gente así. Solo hago mi trabajo como debe ser, don Javier. Los dos hombres conversaron unos minutos más. Javier preguntó sobre la historia de Roberto. ¿Cómo había terminado trabajando en la calle? ¿Cuántos años tenía de experiencia? Roberto respondió con honestidad, sin dramatizar ni buscar compasión, simplemente contando los hechos. Había trabajado desde los 18 años en diferentes talleres de Guadalajara. Había ahorrado para abrir el suyo propio a los 28. Lo había operado exitosamente durante 8 años, hasta que las circunstancias lo obligaron a cerrarlo. Ahora, a los 38, trabajaba en la calle pero con la misma dedicación y orgullo que cuando tenía su propio negocio. ¿Y qué haría si tuviera la oportunidad de tener un taller otra vez?, preguntó Javier. Roberto pensó cuidadosamente antes de responder. Contrataría a 2 buenos mecánicos, uno especializado en electricidad automotriz y otro en transmisiones. Yo soy bueno en motores y sistemas de inyección. Entre los 3 podríamos atender cualquier tipo de reparación. También compraría equipamiento moderno, un escáner profesional, equipo de alineación, herramientas neumáticas. Y lo más importante, trataría a mis clientes con honestidad. Esa es la única forma de construir un negocio duradero. Javier asintió lentamente. Pues ojalá pueda hacerlo algún día, Roberto. Usted se lo merece. Se despidieron con un apretón de manos y el Altima se perdió en el tráfico de la tarde. Lo que Roberto no sabía era que Javier Mendoza no era un trabajador común. Era el dueño de Transportes Mendoza, una de las empresas de logística más importantes del occidente de México, con más de 200 unidades entre camiones, tractocamiones y camionetas de reparto. Javier había construido su imperio desde cero, comenzando con un solo camión hace 30 años. Ahora su empresa movía mercancías desde Guadalajara hacia todo el país y sus instalaciones en el parque industrial El Álamo empleaban a más de 400 trabajadores.
Pero Javier nunca había olvidado sus orígenes humildes. Él también había sido un trabajador de overol, un conductor que se rompía el lomo para llevar comida a su familia. Cuando su negocio empezó a crecer, juró que trataría a sus empleados con dignidad y que siempre estaría atento a descubrir talento genuino en lugares inesperados. Por eso, cuando su Altima comenzó a fallar, decidió no llevarlo al taller de la empresa, sino manejarlo por la ciudad hasta que se descompusiera para ver qué tipo de ayuda encontraba. La prueba no era para el coche, sino para encontrar personas valiosas. El encuentro con Roberto había impresionado profundamente a Javier. En 2 ocasiones, el mecánico había demostrado una honestidad extraordinaria, rechazando pago por trabajo provisional y devolviendo dinero que sobró. Pero más que eso, Javier había observado la competencia técnica de Roberto, su meticulosidad, su profesionalismo, a pesar de trabajar en condiciones adversas. Había visto cómo anotaba todo en su libreta, cómo explicaba el trabajo realizado, cómo se aseguraba de que el cliente entendiera el problema y la solución. Javier llamó a su gerente de operaciones, Arturo Salazar, un hombre de confianza que llevaba 15 años en la empresa. Arturo, necesito que investigues discretamente a una persona. Se llama Roberto Morales. Es mecánico. Trabaja en un terreno baldío por la avenida Lázaro Cárdenas, cerca de Santa Tere. Quiero saber su historia completa, antecedentes, referencias laborales, todo lo que puedas conseguir. Arturo no hizo preguntas innecesarias. Conocía a su jefe y sabía que si pedía una investigación tenía buenas razones. 3 días después, tenía un reporte completo sobre Roberto Morales. El expediente revelaba una historia impresionante. Roberto se había graduado con honores del CONALEP en mecánica automotriz. Trabajó 6 años en Servicio Jalisco, uno de los talleres más prestigiosos de la ciudad, donde alcanzó el puesto de mecánico especialista en sistemas de inyección electrónica. Todos sus antiguos jefes y compañeros hablaban de él como un profesional excepcional, honesto y dedicado. A los 28 años, con los ahorros de 10 años de trabajo, abrió su propio taller, Taller Morales, en el barrio de Santa Tere. Durante 8 años operó el negocio con éxito, ganándose una reputación sólida de honestidad y competencia. Tenía 3 empleados y una cartera de clientes leales. El taller cerró cuando el edificio completo fue vendido y demolido para construir un centro comercial. Roberto intentó conseguir financiamiento para abrir en otro lugar, pero los bancos rechazaron su solicitud por falta de garantías. Sin el aval de propiedades, no podía acceder a créditos. Gradualmente, sus ahorros se agotaron pagando indemnizaciones a sus empleados y liquidando deudas pendientes. Terminó trabajando en la calle, donde aún mantenía una base de clientes que confiaban en él. Lo más relevante del reporte era que Roberto nunca había tenido problemas legales, nunca había sido demandado por trabajos mal hechos, nunca había engañado a un cliente. Tenía un historial completamente limpio. Incluso en su situación actual de precariedad, seguía pagando puntualmente su cuarto rentado y mantenía buenas relaciones con todos en su vecindad. El dueño de la refaccionaria donde compraba sus piezas confirmó que Roberto siempre pagaba al contado y nunca había dejado una deuda pendiente. Es un hombre de palabra, resumió Arturo entregando el reporte, de los que ya no hay muchos. Javier leyó cada página cuidadosamente. Sonrió al terminar. Es exactamente lo que pensaba. Arturo, prepara todo para una propuesta de empleo. Voy a necesitar tu ayuda para esto. El lunes siguiente, Roberto estaba trabajando en un Volkswagen Sedan modelo 95, cuando vio el Altima Plata estacionarse nuevamente. Ya empezaba a considerar a Javier un cliente habitual, y eso le agradaba. Los clientes recurrentes eran la base de cualquier negocio de servicios, pero esta vez Javier no venía solo.
Lo acompañaba otro hombre de aproximadamente 45 años, vestido con camisa de vestir y pantalones de casimir. Tenía aspecto de profesionista, tal vez contador o administrador. «Buenas tardes, Roberto», saludó Javier. «Quiero presentarle a Arturo Salazar. Él es el gerente de operaciones de mi empresa». Roberto estrechó la mano de Arturo, un poco confundido. ¿Su empresa? Javier había mencionado casualmente que trabajaba en una compañía de logística, pero nunca había especificado su puesto. «Mucho gusto, señor Salazar». «El gusto es mío, Roberto. Javier me ha contado mucho de ti». «Roberto, tengo que confesarte algo», dijo Javier. «No fui completamente honesto contigo sobre quién soy. Mi nombre completo es Javier Mendoza Ruiz, y soy el dueño de Transportes Mendoza. Tal vez hayas escuchado de nosotros». Roberto parpadeó sorprendido. Por supuesto que conocía Transportes Mendoza. Era imposible vivir en Guadalajara y no conocer los camiones blancos con franjas azules que se veían por todas las carreteras del país. «Sí, señor. Claro que conozco su empresa. Déjame explicarte por qué no te lo dije desde el principio. Hace 30 años yo era como tú. Trabajaba como chofer de un camión de carga viejo, vivía en un cuarto rentado similar al tuyo y soñaba con tener mi propio negocio. Un día, alguien me dio una oportunidad cuando más lo necesitaba. Esa oportunidad cambió mi vida. Desde entonces, he hecho una costumbre de buscar personas con talento genuino y darles las oportunidades que merecen». Roberto escuchaba en silencio, sin saber qué decir. «Te he estado observando, Roberto. La forma en que trabajas, tu honestidad, tu profesionalismo. Mandé investigar tu historial y quedé aún más impresionado. Eres exactamente el tipo de persona que busco para mi empresa». Arturo abrió un portafolio y sacó algunos documentos. Transportes Mendoza tiene una flota de 200 unidades. Actualmente tenemos un taller mecánico en nuestras instalaciones con 6 mecánicos. El jefe de taller se va a jubilar en 2 meses. Necesitamos a alguien que coordine todas las reparaciones y mantenimientos de nuestra flotilla. El salario inicial es de 22,000 pesos mensuales, con prestaciones superiores a las de ley, seguro de gastos médicos mayores, vales de despensa y bonos trimestrales por desempeño. Roberto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 22,000 pesos mensuales. Era más de 5 veces lo que ganaba actualmente en sus mejores meses. «Señor Mendoza, yo no sé qué decir». «Aún hay más», continuó Javier. «Sé que perdiste tu taller hace 2 años. Sé que has intentado conseguir financiamiento sin éxito. También sé que eres un hombre de palabra que siempre cumple sus compromisos. Por eso quiero ofrecerte algo adicional. Dentro de las instalaciones de Transportes Mendoza hay espacio para que montes tu propio taller independiente. Te prestaré el capital inicial para equiparlo, 150,000 pesos, que podrás pagar en 4 años sin intereses. Puedes atender a clientes externos en tus horas libres y construir tu negocio nuevamente mientras trabajas con nosotros». Roberto sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No podía creerlo. Era demasiado. ¿Por qué haría todo esto por mí? Apenas me conoce, porque reconozco el talento cuando lo veo, porque creo en dar oportunidades a personas que las merecen, y porque hace 30 años alguien apostó por mí cuando nadie más lo haría. Es tiempo de pagar esa deuda hacia adelante. Arturo intervino. «Obviamente necesitarías aceptar formalmente y firmar un contrato. Pero antes de eso, me gustaría que vinieras a conocer las instalaciones y el equipo con el que trabajarías. ¿Puedes venir mañana?» Roberto asintió, todavía abrumado por la propuesta. «Sí, señor. Por supuesto que puedo». Al día siguiente, Roberto llegó al parque industrial El Álamo, donde se ubicaban las instalaciones de Transportes Mendoza. El complejo era impresionante.
3 naves industriales enormes, una oficina administrativa de 2 pisos y un amplio patio de maniobras donde docenas de camiones se estacionaban ordenadamente. La operación era mucho más grande de lo que había imaginado. Arturo lo recibió personalmente y lo condujo en un recorrido por las instalaciones. Le mostró el taller mecánico actual, un espacio de más de 500 metros cuadrados, equipado con elevadores hidráulicos, herramientas neumáticas de última generación, equipos de soldadura profesionales, máquinas de alineación computarizada y todo tipo de dispositivos que Roberto solo había soñado tener. Había fosas de trabajo para mantenimiento de camiones, un área especializada para trabajos de transmisión, otra para motor y una sección completa dedicada a trabajos eléctricos. Todo esto estaría bajo tu supervisión, explicó Arturo. Tenemos 6 mecánicos muy buenos, pero necesitan coordinación y liderazgo. El actual jefe, don Ramón, ha hecho un excelente trabajo, pero tiene 68 años y quiere retirarse. Él estaría disponible para asesorarte durante 2 meses antes de irse. Roberto observaba todo con asombro. El equipo, las herramientas, las condiciones de trabajo. Era un sueño hecho realidad. Arturo lo llevó después a un área actualmente utilizada como bodega de refacciones. Esta sección se puede remodelar para tu taller independiente. Son aproximadamente 100 metros cuadrados. Tendrías acceso a todas las herramientas de la empresa, pero podrías atender a tus propios clientes aquí. Después del recorrido, Arturo lo llevó a la oficina administrativa donde Javier los esperaba. ¿Qué te pareció, Roberto? Es increíble, señor Mendoza. Mejor de lo que podría haber imaginado. Javier sonrió. ¿Entonces, aceptas nuestra propuesta? Roberto respiró profundo. Pensó en los 2 años de lucha, los días de escasez, las noches preguntándose si algún día volvería a tener una oportunidad. Pensó en su cuarto rentado, en su caja de herramientas oxidada, en su trabajo bajo el sol implacable. Y ahora, frente a él, estaba la oportunidad de su vida. No por suerte, no por conexiones, sino porque había mantenido su integridad incluso en los momentos más difíciles. Acepto, señor Mendoza, y le prometo que no se van a arrepentir de esta decisión. Sé que no me arrepentiré, Roberto. Bienvenido a Transportes Mendoza. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Roberto firmó su contrato laboral, se inscribió al Seguro Social como trabajador formal por primera vez en 2 años y recibió su uniforme de trabajo. Pantalones cargo color azul marino y camisas tipo polo con el logotipo de Transportes Mendoza bordado. También recibió su identificación como jefe de taller mecánico, un título que nunca pensó que volvería a tener. Don Ramón, el jefe saliente, resultó ser un hombre extraordinario. Con casi 50 años de experiencia mecánica, conocía cada camión de la flota como si fueran sus propios hijos. Durante 2 meses, compartió con Roberto todo su conocimiento, los historiales de mantenimiento de cada unidad, los problemas recurrentes de ciertos modelos, las relaciones con los proveedores de refacciones, los trucos y técnicas especiales para trabajar con camiones de carga pesada. Era una maestría acelerada que Roberto absorbía con dedicación absoluta. El secreto está en la prevención, le decía don Ramón. Cada camión tiene su programa de mantenimiento. Si lo sigues al pie de la letra, te ahorras el 90% de los problemas. Los choferes van a querer que les entregues las unidades rápido, pero nunca, nunca comprometas la calidad por la velocidad. Un camión mal reparado no solo cuesta dinero, puede costar vidas. Roberto tomaba notas meticulosamente. Preguntaba sobre cada detalle y poco a poco ganaba la confianza del equipo mecánico. Los 6 mecánicos inicialmente habían estado nerviosos ante la llegada de un nuevo jefe, especialmente uno tan joven. Pero la competencia técnica de Roberto y su manera respetuosa de tratar a todos ganó su aceptación rápidamente.
A las 3 semanas, Roberto ya estaba manejando operaciones completas. Implementó un nuevo sistema de registro computarizado que don Ramón nunca había usado, pero que permitía llevar un control más preciso de cada reparación y cada pieza utilizada. Reorganizó el inventario de refacciones para hacer más eficiente el trabajo y estableció un programa de capacitación semanal donde los mecánicos compartían conocimientos y se actualizaban sobre nuevas tecnologías. Javier observaba todo desde su oficina con satisfacción. Su intuición sobre Roberto había sido correcta. El mecánico no solo era técnicamente competente, sino que tenía habilidades de liderazgo y organización que hacían que todo el taller funcionara mejor. La productividad había aumentado un 15% en el primer mes, y los choferes reportaban que sus camiones salían mejor mantenidos que nunca. Cuando don Ramón finalmente se jubiló, hubo una pequeña ceremonia de despedida. El viejo mecánico le dio a Roberto su llave inglesa favorita, una herramienta que había usado durante 40 años. Cuídala bien, muchacho, y cuida mejor este taller. Aquí dejo mi legado. Con lágrimas en los ojos, Roberto aceptó la herramienta. Lo cuidaré como si fuera mío, don Ramón. Se lo prometo. Los siguientes meses, Roberto se dedicó a establecer el taller independiente que Javier le había ofrecido. Con el préstamo de 150,000 pesos, compró herramientas nuevas, un escáner profesional de diagnóstico automotriz, equipo de aire acondicionado automotriz y toda la infraestructura necesaria para ofrecer servicios de calidad. Remodeló el espacio, pintó las paredes, instaló iluminación adecuada y colocó un letrero que decía: Taller Roberto Morales, especialistas en mecánica de precisión. El taller abrió sus puertas en diciembre, 6 meses después de que Roberto comenzara a trabajar en Transportes Mendoza. Muchos de sus antiguos clientes, los que lo habían seguido cuando trabajaba en la calle, fueron los primeros en llegar. Se sorprendieron al verlo ahora con instalaciones profesionales, herramientas modernas y un equipo que incluía a 2 mecánicos que Roberto había contratado. Uno especializado en electricidad automotriz y otro en transmisiones, exactamente como había soñado. El negocio creció rápidamente. Roberto seguía trabajando tiempo completo en Transportes Mendoza durante el día, pero en las tardes y sábados atendía su propio taller. Era agotador, pero gratificante. Después de años de lucha, finalmente tenía lo que siempre había querido: estabilidad laboral, un negocio propio y la dignidad de trabajar en condiciones profesionales. Un año después del día en que Javier se había detenido con su Altima descompuesto, Roberto estaba revisando los libros contables de su taller. Había logrado pagar ya 40,000 pesos del préstamo de Javier, sin falta alguna en los pagos mensuales. Su taller independiente generaba ingresos adicionales de aproximadamente 12,000 pesos mensuales. Sumado a su salario en Transportes Mendoza, que ya había aumentado a 25,000 pesos más bonos, Roberto tenía una situación económica que nunca había experimentado. Había dejado su cuarto rentado en la vecindad y ahora rentaba un departamento pequeño pero cómodo en el barrio de Chapalita. Tenía refrigerador nuevo, estufa de 4 quemadores, televisión y hasta había comprado un Nissan Platina usado pero en buenas condiciones para transportarse. Ya no dependía del transporte público para llegar al trabajo. Su vida había cambiado completamente. Una tarde de sábado, mientras trabajaba en su taller independiente, Roberto vio a un joven de aproximadamente 25 años observándolo desde la puerta. El muchacho era delgado, vestía ropa muy humilde y gastada, y tenía esa expresión de quien ha pasado por tiempos difíciles, pero aún no ha perdido la esperanza. Roberto reconoció esa mirada porque la había visto en el espejo no hacía mucho tiempo. «¿En qué te puedo ayudar, joven?»,
preguntó Roberto limpiándose las manos. El muchacho se acercó tímidamente. Disculpe que lo moleste, señor. Bueno, trabajo como ayudante de albañil, pero siempre me ha gustado la mecánica. Cuando paso por aquí lo veo trabajar y me gustaría aprender. No necesitaría un ayudante, no le cobraría, solo quiero aprender el oficio. Roberto estudió al joven. En sus ojos vio el mismo hambre de oportunidad que él había sentido tantas veces. ¿Cómo te llamas? Omar, señor, Omar Jiménez. ¿Tienes estudios, Omar? Terminé la secundaria, quise entrar al CONALEP a estudiar mecánica, pero tenía que ayudar a mi mamá con los gastos de la casa. Mi papá nos dejó hace 3 años y somos 4 hermanos. Roberto asintió lentamente. Era una historia común en México, llena de sueños truncados por necesidades económicas. Omar, no puedo darte trabajo gratis porque eso no sería justo ni para ti ni para mí, pero puedo ofrecerte algo mejor. Vienes los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Te voy a enseñar mecánica básica. A cambio, me ayudas con los trabajos sencillos. Te pago 200 pesos cada sábado. Cuando ya sepas lo básico, hablamos de algo más formal. Los ojos de Omar se iluminaron. ¿De verdad, señor, me daría esa oportunidad? Con una condición. Tienes que llegar puntual, estar dispuesto a aprender y trabajar con dedicación. ¿Trato hecho? Omar le extendió la mano con fuerza. Trato hecho, señor Roberto. No se va a arrepentir. El siguiente sábado, Omar llegó 30 minutos antes de la hora acordada. Roberto lo puso a trabajar de inmediato, no en tareas degradantes, sino mostrándole cómo diagnosticar problemas, cómo identificar componentes, cómo usar las herramientas correctamente. El muchacho era una esponja. Absorbía cada enseñanza con entusiasmo genuino. Pasaron los meses y Omar demostró ser un aprendiz excepcional. No solo aprendía rápido, sino que tenía esa intuición natural para la mecánica que no se puede enseñar. Roberto comenzó a darle más responsabilidades, cambios de aceite, reemplazo de filtros, trabajos de suspensión básica. Omar nunca faltaba, nunca llegaba tarde, y siempre preguntaba cómo hacer mejor las cosas. Javier Mendoza visitaba ocasionalmente el taller de Roberto para ver cómo iba el negocio. En una de esas visitas conoció a Omar. ¿Este es tu aprendiz?, preguntó Javier. Sí, don Javier. Omar ha estado conmigo casi 1 año ya. Es muy bueno. Javier observó al muchacho trabajar en un cambio de balatas. Sus movimientos eran precisos y cuidadosos. Me recuerda a alguien que conocí hace 1 año y medio, dijo Javier con una sonrisa significativa. Roberto entendió el mensaje. Don Javier, cuando usted me dio mi oportunidad, cambió mi vida. Ahora siento que es mi responsabilidad hacer lo mismo por otros cuando pueda. Así es como debe ser, Roberto. Las oportunidades se multiplican cuando las compartimos. 1 año y medio después del inicio de Omar como aprendiz, Roberto lo llamó a su pequeña oficina dentro del taller. Omar, creo que ya estás listo para algo más formal. Quiero ofrecerte un trabajo de tiempo completo como mecánico junior en mi taller. El salario sería de 8,000 pesos mensuales para empezar, con prestaciones de ley. ¿Qué dices? Omar no podía creerlo. En 1 año y medio había pasado de ayudante de albañil a mecánico profesional. Señor Roberto, no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. No tienes que agradecerme nada, Omar. Tú te ganaste esto con tu trabajo y dedicación. Solo te pido una cosa. Cuando tengas la oportunidad, ayuda a alguien más como yo te ayudé a ti. La historia de Roberto y Omar llegó a oídos de más gente en el barrio. Otros jóvenes empezaron a acercarse buscando oportunidades similares. Roberto no podía ayudar a todos, pero sí comenzó a tomar un nuevo aprendiz cada año, replicando el ciclo de oportunidades.
2 años después del encuentro inicial con Javier, Roberto había pagado completamente el préstamo de 150,000 pesos. Organizó una pequeña celebración en su taller, invitando a Javier, Arturo, sus empleados y algunos clientes cercanos. Cuando todos estaban reunidos, Roberto pidió la palabra. Hace 2 años y medio yo trabajaba en la calle bajo un árbol de mezquite. No tenía esperanza de que mi vida mejorara. Entonces conocí a don Javier Mendoza, quien se tomó el tiempo de ver más allá de mi apariencia y reconocer mi valor como profesional. Me dio una oportunidad cuando más la necesitaba, y esa oportunidad cambió todo. Roberto hizo una pausa, emocionado. Hoy termino de pagar el préstamo que don Javier me dio para abrir este taller, pero la deuda real, la de gratitud, nunca podré pagarla completamente. Lo único que puedo hacer es intentar multiplicar el acto de bondad que recibí, ayudando a otros cuando esté en mi posición de hacerlo. Javier se levantó y abrazó a Roberto. No tienes ninguna deuda conmigo, Roberto. Tú trabajaste por todo lo que tienes. Yo solo abrí una puerta, tú cruzaste por ella y construiste todo esto con tu esfuerzo. La celebración continuó con comida, convivencia y muchas historias compartidas. Omar, que ahora era un mecánico competente y confiable, observaba a Roberto con admiración. Sabía que su jefe era un ejemplo viviente de cómo la integridad, el trabajo duro y la honestidad eventualmente son recompensados. 6 meses después, Roberto recibió una llamada de Arturo Salazar. Roberto, don Javier quiere verte en su oficina. ¿Puedes venir esta tarde? Roberto llegó puntual a las oficinas administrativas de Transportes Mendoza. Javier lo recibió con su característica calidez. Roberto, tengo una propuesta que hacerte. Estamos expandiendo operaciones hacia el Bajío. Vamos a abrir una nueva base en León, Guanajuato. Necesito a alguien que supervise la creación del nuevo taller mecánico allá, que contrate al equipo, que establezca los procesos. Sería por 6 meses. El salario sería de 40,000 pesos mensuales más viáticos. Roberto sintió una mezcla de emoción y preocupación. Don Javier, es una gran oportunidad, pero tengo mi taller aquí, mis clientes, mis empleados. Lo sé, por eso pensé en algo. Omar podría quedarse manejando tu taller durante esos 6 meses. Ya es suficientemente competente y confiable. Sería una gran oportunidad de crecimiento para él también. Roberto consideró la propuesta. Era cierto que Omar había madurado muchísimo como mecánico y como persona. Tal vez era tiempo de confiar plenamente en él. Déjeme hablar con Omar y le confirmo. Esa noche, Roberto habló con Omar en el taller. Tengo que irme 6 meses a León para un proyecto especial con Transportes Mendoza. Necesito que te hagas cargo del taller mientras estoy fuera. ¿Crees que puedes hacerlo? Omar tragó saliva nerviosamente. Es mucha responsabilidad, señor Roberto. Lo sé, pero confío en ti. Hace 3 años, alguien confió en mí cuando yo pensaba que no estaba listo. Ahora es mi turno de confiar en ti. Omar aceptó el desafío. Durante los siguientes 6 meses, mientras Roberto establecía el nuevo taller en León, Omar manejó el taller en Guadalajara con sorprendente competencia. Atendió a los clientes con el mismo profesionalismo que había aprendido de Roberto, mantuvo los estándares de calidad y hasta consiguió nuevos clientes a través de referencias. Cuando Roberto regresó de León, encontró el taller operando mejor que nunca. Omar había demostrado que estaba listo para más responsabilidades. Roberto decidió hacer un cambio importante en su negocio. Omar, quiero convertirte en mi socio. No en papel todavía, pero sí en responsabilidad y en ganancias. A partir de ahora, tú manejarás las operaciones diarias del taller y recibirás el 30% de las utilidades. Yo seguiré enfocado en mi trabajo con Transportes Mendoza y supervisaré el taller, pero tú serás el jefe operativo. Omar no podía creerlo.
De ayudante de albañil que ganaba 150 pesos al día a socio operativo de un taller establecido. Su vida había cambiado tanto como la de Roberto años atrás. 3 años después del encuentro que cambió su vida, Roberto estaba en su departamento una noche revisando los estados financieros de su taller. El negocio ahora generaba ganancias netas de 30,000 pesos mensuales que se dividían entre él y Omar. Sumado a su salario en Transportes Mendoza, que había aumentado a 32,000 pesos mensuales, Roberto tenía un ingreso total que superaba los 50,000 pesos al mes. Había comprado un departamento en propiedad, tenía un carro mejor, había empezado una cuenta de ahorro para el retiro y estaba ayudando económicamente a 2 sobrinos para que estudiaran en la universidad. Su transformación de mecánico callejero a profesional exitoso era completa, pero lo que más orgullo le daba no era el dinero ni los bienes materiales, era el impacto que había tenido en la vida de otras personas. Omar ahora era un mecánico exitoso y respetado. El taller había capacitado a 4 aprendices adicionales en los últimos años, todos ellos ahora trabajando en diferentes lugares de Guadalajara. Roberto había demostrado que el ciclo de oportunidades podía multiplicarse infinitamente cuando las personas exitosas recordaban de dónde venían. Un sábado en la mañana, Roberto estaba en su taller cuando vio el familiar Nissan Altima Plata estacionarse afuera. Javier Mendoza bajó del vehículo, ahora con casi 54 años, pero aún con la misma energía de siempre. Roberto, vengo a pedirte un favor. Lo que necesite, don Javier. Mi Altima ha estado haciendo un ruido extraño en la suspensión. ¿Puedes revisarlo? Roberto sonrió. Era el mismo coche que 3 años atrás lo había llevado a cambiar su vida. Revisó la suspensión y encontró que los amortiguadores traseros estaban gastados. Necesita cambio de amortiguadores, don Javier. Le costaría unos 2,000 pesos con refacciones y mano de obra. Perfecto. ¿Cuándo puedes hacerlo? El lunes lo tengo listo. Javier asintió. Cuando se preparaba para irse, se detuvo y volteó hacia Roberto. ¿Sabes? Ese día que me detuve aquí por primera vez con el motor fallado, el problema de las bobinas era real, pero fácilmente podría haber llevado el carro al taller de mi empresa. Me detuve aquí porque estaba buscando exactamente lo que encontré. Una persona honesta, competente y con el carácter necesario para triunfar si se le daba la oportunidad. Roberto lo miró sorprendido. ¿Lo hizo a propósito? He aprendido que la mejor forma de encontrar talento excepcional es observar cómo la gente se comporta cuando nadie importante los está observando. Tú pasaste cada prueba sin saber que estabas siendo evaluado. Esa es la verdadera medida del carácter de una persona. Roberto sintió una profunda emoción. Don Javier, nunca podré agradecerle lo suficiente. No tienes que hacerlo, Roberto. Ya me agradeciste de la mejor manera posible, tomando la oportunidad que te di y convirtiéndola en algo más grande. Y luego, extendiendo esas oportunidades a otros, como Omar. Ese es el verdadero legado. No se trata de levantar a una persona, sino de crear un sistema donde cada persona levantada levanta a su vez a otras. Mientras el Altima se alejaba, Roberto reflexionó sobre el camino recorrido, de un terreno baldío bajo el sol implacable de Guadalajara a una posición de estabilidad y respeto. De la desesperación a la esperanza, de receptor de ayuda a multiplicador de oportunidades. Esa noche, Roberto recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Roberto, me llamo Luis. Soy amigo de Omar. Él me contó su historia y cómo usted lo ayudó. Estoy estudiando en el CONALEP Mecánica Automotriz, pero necesito experiencia práctica. ¿Podría darme una oportunidad de aprender en su taller los fines de semana? No necesito pago, solo la oportunidad de aprender. Roberto leyó el mensaje y sonrió. El ciclo continuaba. Respondió,
ven este sábado a las 9 de la mañana. Vamos a empezar con lo básico. Y sí te voy a pagar porque el trabajo merece compensación justa. ¿Trato hecho? La respuesta llegó inmediatamente. Trato hecho, señor Roberto. Muchas gracias por la oportunidad. No lo voy a defraudar. Roberto guardó su teléfono y miró por la ventana de su departamento hacia las luces de Guadalajara extendiéndose en la noche. Recordó aquellos días difíciles bajo el árbol de mezquite, cuando cada día era una lucha y el futuro parecía sombrío. Recordó la desesperación, la incertidumbre, pero también la determinación de nunca perder su integridad sin importar cuán difíciles fueran las circunstancias. Y ahora, 3 años después, no solo había reconstruido su vida, sino que se había convertido en un agente de cambio para otros. El simple acto de rechazar 200 pesos por un trabajo provisional había desencadenado una serie de eventos que transformaron su vida y las vidas de quienes lo rodeaban. La honestidad, que muchos consideraban una desventaja en un mundo competitivo, había resultado ser su mayor activo. Roberto pensó en Javier, el hombre que había visto más allá de las apariencias y reconocido el potencial oculto bajo el overol manchado de grasa. Javier le había enseñado que el verdadero liderazgo no consiste en acumular poder y riqueza, sino en identificar talento y crear oportunidades para que otros brillen. Esa lección ahora guiaba cada decisión de Roberto. Cuando entrevistaba a un posible empleado, no buscaba solo competencia técnica, buscaba carácter. Cuando evaluaba un trabajo, no se preguntaba cuánto podía cobrar, sino qué era lo justo tanto para él como para el cliente. Cuando alguien le pedía una oportunidad, no lo juzgaba por su apariencia o situación actual, sino por su actitud y disposición para trabajar. El lunes siguiente, mientras cambiaba los amortiguadores del Altima de Javier, Roberto reflexionó sobre el simbolismo de ese vehículo particular. Era el mismo carro que había traído a Javier a su vida 3 años atrás. El mismo que había sido la herramienta para probar su carácter. Y ahora seguía siendo atendido por él, pero en circunstancias completamente diferentes. Cuando Javier recogió su vehículo, Roberto le entregó la factura. 2,000 pesos exactos, ni un centavo más, ni un centavo menos. Javier la revisó y sonrió. Eres igual de honesto ahora que eres exitoso como cuando trabajabas en la calle. Eso es raro, Roberto. El éxito cambia a muchas personas. Usted me enseñó que el éxito no se mide por cuánto tienes, sino por cuántas vidas tocas positivamente, respondió Roberto, y que la integridad no es negociable, sin importar las circunstancias. Los meses siguientes, el taller de Roberto siguió creciendo. Omar había demostrado ser no solo un excelente mecánico, sino también un administrador competente. Entre los dos, habían desarrollado una reputación de honestidad y calidad que atraía cada vez más clientes. El boca a boca funcionaba mejor que cualquier publicidad. Luis, el nuevo aprendiz, resultó ser tan dedicado como Omar había sido años atrás. Llegaba temprano, hacía preguntas inteligentes y trataba cada herramienta con respeto. Roberto veía en él el mismo hambre de oportunidad que él había tenido, la misma determinación de superar las circunstancias adversas mediante trabajo duro y aprendizaje constante. Un día, mientras revisaban el inventario de refacciones, Omar le comentó a Roberto: «¿Sabe qué me parece increíble, jefe? Que hace 4 años yo era ayudante de albañil, ganando 150 pesos al día, sin futuro claro. Hoy soy socio operativo de un taller exitoso, gano bien, y estoy ayudando a Luis como usted me ayudó. Es como si la fortuna se multiplicara». «No es fortuna, Omar», corrigió Roberto. «Es el resultado de decisiones correctas y trabajo constante. Y sí, se multiplica».
pero solo si cada persona que recibe una oportunidad la aprovecha y luego la extiende a otros. Ese es el verdadero secreto. 5 años después del encuentro inicial con Javier, Roberto fue invitado a dar una plática en el CONALEP, donde había estudiado mecánica automotriz 20 años atrás. El director de la escuela había escuchado su historia y pensó que sería inspiradora para los estudiantes actuales. Roberto preparó cuidadosamente su presentación. No quería sonar presumido ni dar la impresión de que el éxito era fácil. Quería ser honesto sobre las dificultades, las dudas, los momentos de desesperación. Pero también quería transmitir el mensaje de esperanza, que la integridad eventualmente es recompensada, que las oportunidades existen para quienes están preparados y que cada persona exitosa tiene la responsabilidad de ayudar a otros. El auditorio estaba lleno de jóvenes de 16 a 18 años, muchos de ellos proviniendo de familias de escasos recursos, estudiando mecánica porque era una de las pocas opciones accesibles para construir un futuro. Roberto vio en sus caras la misma mezcla de esperanza y ansiedad que él había sentido a su edad. «Mi nombre es Roberto Morales», comenzó. «Hace 20 años me gradué de esta escuela. Hace 5 años trabajaba en la calle bajo un árbol, sin taller, sin esperanza de mejora. Hoy soy jefe de taller en una de las empresas de logística más grandes del país y dueño de mi propio negocio». ¿Cómo sucedió esto? No por suerte, no por conexiones, sino por mantener mi integridad cuando era más fácil no hacerlo. Durante la siguiente hora, Roberto compartió su historia completa. Habló de sus años construyendo experiencia, de perder su taller, de los 2 años difíciles trabajando en condiciones precarias. Habló del encuentro con Javier y cómo un simple acto de honestidad, rechazar 200 pesos por un trabajo provisional, había desencadenado una serie de eventos que transformaron su vida. «La lección no es que van a encontrar un millonario que los rescate», explicó Roberto. «La lección es que su carácter es su activo más valioso. En un mundo donde muchos buscan el camino fácil, el atajo, la forma de aprovecharse del cliente, ser honesto los hará destacar. Eventualmente, las personas correctas notarán su integridad y sus oportunidades llegarán». Al finalizar la plática, varios estudiantes se acercaron con preguntas. Uno de ellos, un joven de 17 años llamado Héctor, le preguntó: «¿Pero qué hago mientras llega esa oportunidad? Mi familia necesita dinero ahora. A veces siento que no puedo darme el lujo de ser tan honesto». Roberto reconoció la sinceridad de la pregunta. Es la pregunta más difícil de responder. Yo también pasé por eso. Hubo días en que no sabía cómo iba a comer. Días en que rechazar dinero extra parecía estúpido. Pero cada vez que tomaba la decisión correcta, aunque me costara en el corto plazo, construía algo más valioso que el dinero: una reputación. Y la reputación, eventualmente, vale más que cualquier ganancia inmediata. Cuando Roberto salió del CONALEP esa tarde, se sentía renovado. Compartir su historia le había recordado el largo camino recorrido y la responsabilidad que ahora tenía de inspirar a otros. Esa noche, cenando en su departamento con vista a la ciudad, Roberto recibió una llamada de Javier. «Roberto, vi en las redes sociales que diste una plática en el CONALEP. Varios jóvenes me contactaron preguntando sobre programas de capacitación en Transportes Mendoza. Tu historia está inspirando a más gente de la que imaginas». Esa es la idea, don Javier. Si mi experiencia puede motivar a un solo joven a mantener su integridad en momentos difíciles, habrá valido la pena compartirla. «Quiero proponerte algo», continuó Javier. «¿Qué te parecería si establecemos un programa formal de becas y aprendizaje en Transportes Mendoza?
Podríamos ofrecer oportunidades a 5 estudiantes del CONALEP cada año, enseñarles el oficio mientras estudian y garantizarles empleo al graduarse si demuestran competencia y carácter. Tú coordinarías el programa. Roberto sintió una emoción profunda. ¿Un programa formal? ¿Con becas y todo? Sí. Le pondríamos tu nombre, Programa Roberto Morales de Desarrollo de Talento Mecánico. Sería tu legado institucionalizado. Ya no dependeríamos de encuentros casuales para descubrir talento. Buscaríamos activamente a jóvenes prometedores y les daríamos oportunidades estructuradas. Roberto quedó en silencio por un momento, abrumado. De ser beneficiario de una oportunidad a tener un programa de becas con su nombre. Era más de lo que había soñado jamás. Don Javier, sería un honor enorme. El programa Roberto Morales se lanzó 6 meses después con gran publicidad local. Transportes Mendoza comprometió recursos significativos, 5 becas anuales de 5,000 pesos mensuales para estudiantes del CONALEP, capacitación práctica en los talleres de la empresa y garantía de empleo para quienes completaran exitosamente el programa. Los únicos requisitos eran estar estudiando mecánica automotriz, demostrar necesidad económica y, más importante, mostrar carácter e integridad. Roberto personalmente entrevistó a los candidatos de la primera generación. Recibieron más de 100 solicitudes para 5 espacios. Cada entrevista era profunda, no solo evaluando conocimientos técnicos, sino valores personales, actitud hacia el trabajo y visión de futuro. Roberto buscaba la chispa que Javier había visto en él años atrás. Esa combinación de talento, hambre de oportunidad y, fundamentalmente, integridad. Los 5 seleccionados representaban diferentes historias, pero compartían características comunes. Todos venían de familias de bajos recursos, todos mostraban dedicación genuina al estudio y todos demostraban valores sólidos de honestidad y trabajo duro. Roberto vio reflejadas partes de su propia historia en cada uno de ellos. Durante el primer año del programa, Roberto dedicó horas incontables a mentorear a los becarios. No solo les enseñaba mecánica, sino lecciones de vida. Les hablaba sobre la importancia de la palabra, sobre cómo tratar a los clientes con respeto, sobre cómo el carácter se construye en las pequeñas decisiones diarias, sobre cómo rechazar tentaciones de tomar atajos, porque la integridad a largo plazo vale más que cualquier ganancia inmediata. Los 5 becarios de la primera generación prosperaron. Al graduarse del CONALEP, todos fueron contratados por Transportes Mendoza en diferentes capacidades. 3 se quedaron en el taller mecánico de Guadalajara, 1 fue al nuevo taller de León y 1 al taller recientemente abierto en Querétaro. La expansión de la empresa continuaba y los becarios del programa Roberto Morales se estaban convirtiendo en la columna vertebral del equipo técnico. 7 años después de aquel encuentro que cambió su vida, Roberto estaba en su oficina en Transportes Mendoza cuando recibió una visita inesperada. Era Héctor, el joven que le había hecho la pregunta difícil durante la plática en el CONALEP 2 años atrás. Héctor vestía el uniforme de Transportes Mendoza y traía una expresión de gratitud en el rostro. «Señor Roberto, quería agradecerle personalmente», dijo Héctor. «Después de su plática, apliqué al programa Roberto Morales. Me dieron la beca, me gradué del CONALEP y ahora trabajo aquí. Gracias a esto, pude ayudar a mi familia a salir de deudas y mi hermano menor ahora también está estudiando». Roberto sintió una satisfacción profunda. «No tienes que agradecerme, Héctor. Tú te ganaste todo esto con tu trabajo y dedicación, pero usted creó la oportunidad. Y ahora quiero preguntar, ¿cómo puedo yo empezar a crear oportunidades para otros?» Esa pregunta tocó profundamente a Roberto. Era exactamente la mentalidad correcta.
Empieza siendo un ejemplo para otros jóvenes en tu comunidad. Comparte tu historia. Y cuando tengas la posibilidad, por pequeña que sea, ayuda a alguien más. No necesitas ser millonario para hacer la diferencia. Yo empecé ayudando a Omar con 200 pesos semanales. Lo importante es el compromiso de multiplicar las oportunidades. Los años siguientes consolidaron el legado de Roberto. El programa Roberto Morales se expandió para incluir no solo mecánicos, sino también técnicos en logística y administración. En su primera década, el programa graduó a 50 jóvenes, todos ellos ahora trabajando en diferentes posiciones dentro de Transportes Mendoza o en la industria automotriz de Guadalajara. La tasa de éxito era del 95%, un récord excepcional que atraía atención nacional. Roberto siguió trabajando en Transportes Mendoza, ahora como director de desarrollo técnico, con un equipo de 30 personas bajo su supervisión. Su taller independiente, ahora completamente manejado por Omar, se había convertido en uno de los talleres más respetados de Santa Tere, con 5 mecánicos empleados y planes de abrir una segunda sucursal. Una tarde de marzo, exactamente 8 años después del encuentro inicial, Javier invitó a Roberto a su oficina. En la pared detrás del escritorio de Javier había una nueva fotografía enmarcada. Mostraba a Roberto rodeado por los 50 graduados del programa Roberto Morales durante una ceremonia especial de aniversario. ¿Ves eso, Roberto?, dijo Javier señalando la foto. Eso es verdadero éxito, no se mide en pesos o propiedades. Se mide en vidas transformadas. No lo hubiera logrado sin usted, don Javier. Sí, lo hubieras logrado. Tal vez me hubiera tomado más tiempo, tal vez hubiera sido más difícil, pero tu carácter eventualmente te hubiera llevado al éxito. Yo solo aceleré el proceso, lo que tú has construido después, el programa, los empleos creados, las vidas tocadas, eso es completamente tu mérito. Roberto miró la fotografía. 50 jóvenes que ahora tenían carreras sólidas, podían mantener a sus familias, tenían futuro. 50 historias de transformación que comenzaron con una simple decisión de rechazar 200 pesos 8 años atrás. Don Javier, hay algo que siempre he querido preguntarle. ¿Por qué eligió ayudarme a mí? De todos los mecánicos en Guadalajara, ¿por qué yo? Javier sonrió. Porque cuando tu Altima se descompuso casualmente frente a tu área de trabajo, vi algo en ti que reconocí de mi propio pasado. Vi a un hombre que había perdido todo, pero no había perdido su dignidad. Vi competencia técnica excepcional, siendo desperdiciada por falta de oportunidades. Y vi en esos pequeños gestos de honestidad el tipo de carácter sobre el cual se construyen grandes cosas. No te elegí porque me cayeras bien. Te elegí porque tenías exactamente lo que se necesita para triunfar: talento, ética de trabajo e integridad. El resto fue solo cuestión de abrir la puerta. Esa noche, Roberto regresó a su departamento pensando en el círculo completo que su vida había trazado. De mecánico en la calle a ejecutivo respetado, de receptor de ayuda a creador de oportunidades, de beneficiario de un programa informal a fundador de un programa institucionalizado que cambiaría cientos de vidas en las décadas venideras. Pero más que los títulos o el reconocimiento, lo que llenaba a Roberto de satisfacción era saber que su historia demostraba algo fundamental, que en un mundo que a menudo parece recompensar los atajos y la falta de escrúpulos, la integridad sigue siendo el camino más sólido hacia el éxito verdadero. Que las decisiones correctas, aunque cuesten en el momento, construyen algo más valioso que cualquier ganancia inmediata: una reputación sólida y oportunidades genuinas. Y lo más importante, había aprendido que el verdadero propósito del éxito no es acumularlo para uno mismo,
sino usarlo como plataforma para elevar a otros. Cada persona exitosa tiene la responsabilidad de extender la mano hacia abajo para levantar a quien viene detrás, creando así un ciclo virtuoso de oportunidades que se multiplican infinitamente. Mientras se preparaba para dormir, Roberto pensó en el joven que mañana comenzaría como aprendiz en su taller, otro joven con hambre de oportunidad, otro potencial para transformar. Y sonrió, sabiendo que el ciclo continuaría, que la inversión de Javier en él continuaba generando dividendos en forma de vidas transformadas, y que su legado no serían los pesos en su cuenta bancaria, sino las oportunidades que había creado para que otros escribieran sus propias historias de superación. La simple decisión de decir «no necesito pago» por un trabajo provisional, 8 años atrás, había desencadenado una cascada de eventos que transformaron no solo su vida, sino las vidas de docenas de personas. Y esa cascada continuaría mucho después de que él ya no estuviera, perpetuada por cada persona que él había ayudado y que a su vez ayudaría a otros. Esa era la verdadera medida del éxito, no lo que acumulas, sino lo que multiplicas. Y en eso, Roberto Morales había alcanzado una riqueza que ningún dinero podría comprar.